Primero les pregunto si tienen alguna duda, sobre todo de los dos primeros problemas. Si alguien tiene alguna duda, de pronto para comenzar con eso. Bueno. Comenzar a compartir pantalla. Mantengan los micrófonos cerrados y si tienen que interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún inconveniente, pueden hacerlo. Bueno, yo voy a dar primero una explicación de... ¿Se ve bien en pantalla? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces voy a comenzar con una parte teórica, pues es muy parecido. Voy a hacer un ejemplo y después termino de resolver el problema que estábamos resolviendo hace 8 días, que lo que faltan son pues unos puntos de teorema de Bayes. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, nosotros vamos a manejar 4 tipos de probabilidad. Entonces, la primera probabilidad es la probabilidad marginal. ¿Qué es la probabilidad marginal? Es la probabilidad de cualquier evento. Entonces, nosotros tenemos la probabilidad de un evento X. ¿Cómo se coloca? Entonces, es todo lo que está dentro del conjunto X y la probabilidad sería dividirlo. Si esto decimos que esto es el espacio muestral, sería el cardinal de X, o sea, el número de elementos que tenga X dividido el espacio muestral. Esa es la probabilidad de un evento cualquiera. El otro es la probabilidad de la unión de eventos. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento X o el evento Y. Importante el conector O. Entonces, siempre que a usted le preguntan por qué ocurra un evento o ocurra el otro, están hablando de la unión. Y sería simplemente los que están dentro del conjunto X, en este caso X o Y. Entonces, se suman todos los elementos que están dentro de los dos conjuntos y se dividen por el espacio muestral. Esta es la unión. La otra es la probabilidad conjunta. Conjunta quiere decir que ocurre al mismo tiempo. Entonces estamos hablando de intersección. La probabilidad de la intersección es que ocurra X y ocurra Y. Entonces aquí el conector es Y. Intersección Y. Unión sería U. Sería O. Listo. Y aquí simplemente son los elementos que tienen en común los dos conjuntos. Entonces la probabilidad sería coger los elementos que tienen en común el cardinal de este evento y se dividiría por el total. Y la otra es la probabilidad condicional. Entonces nosotros decimos que ocurre un evento X sabiendo que ya ocurrió un evento Y. Eso es la probabilidad condicional. Entonces siempre lo denotamos. Probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que ya ha ocurrido otro evento Y. Simplemente es, ya ocurrió el evento Y. Si ya ocurrió el evento Y, entonces yo voy a mirar cuál es la probabilidad de que haya ocurrido este evento. Está acá. Entonces miren que es la intersección de este evento con lo que voy a hallar sobre el cardinal de Y. O sea, aquí no se hace sobre el espacio muestral, sino que se tiene en cuenta es el valor de Y. O sea, nuestro espacio muestral va a cambiar. Cuando hablamos de probabilidad condicional, vamos a cambiar el espacio muestral y vamos a condicionarlo solamente a Y. Entonces vamos a coger los elementos de X, miren que son los elementos de X que están en Y lo dividimos por probabilidad de Y. Enseguida pues vamos a ver igual la definición, pero para que vayan teniendo una idea. Entonces vamos a hacer un experimento. Entonces se van a encuestar 14 personas y se les pregunta sexo y edad. Entonces vemos que tenemos una variable que es discreta y que es cualitativa, sexo, y la otra que es continua, edad. Entonces cuando yo hago el experimento simplemente hago una tabla. Cuando yo hago una tabla pues voy a anotar
cada uno va a tener, mire que aquí solamente va a tener dos posibilidades, o va a ser hombre o va a ser mujer. Y en la otra, pues sí tengo muchas opciones, aquí tengo edades desde los 18 hasta los 22 años. Entonces, agrupar las edades va a ser más difícil. Cuando yo tengo variables numéricas o continuas, ¿qué hago cuando yo tengo una tabla? Pues lo que hago es que las ordeno o las organizo. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, el espacio muestral, ¿cuántas? Si yo miro por sexo, entonces yo cuento, ¿cuántos hombres hay? Entonces cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas mujeres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces mire que la suma siempre va a ser 14, o sea, el espacio muestral va a ser 14, siempre. Así sea que tome el sexo o tome la edad. Si yo cuento cuántos hay de 18, cuántos hay de 19, cuántos hay de 20 y lo sumo, me van a dar los mismos 14. Entonces siempre, siempre, cualquier evento que yo tome, la suma de todos esos eventos elementales va a ser el espacio muestral. Entonces voy a tomar dos eventos. El primer evento lo voy a llamar A, que va a ser los que son hombres. Entonces esos se van a estar acá en verde. Ya habíamos dicho que son 6. Entonces el ser hombre son 6. Y el otro vamos a separar las edades en menores de 20 y de mayores iguales que 20. Entonces vamos a llamar B los que tengan menos de 20 años. Aquí están señalados todos los que tienen menos de 20 años. Entonces pues hago mi diagrama de árbol. Entonces yo veo que el cardinal de A es ¿cuánto? Es 6. Entonces yo aquí voy a colocar 6. Y el complemento, mire que todo, cuando yo hago este tipo de variables, pues yo de una vez puedo hallar el complemento. Entonces, ¿cómo lo hallo? Pues yo sé que el espacio muestral son 14, le resto 6, me da 8. O simplemente cuento, pues las que son mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso me da el cardinal del evento complementario. Si yo sumo estos dos, me tiene que dar 14. ¿Listo? Eso en nuestro árbol. Entonces ya aquí ya tenemos lo primero. Entonces ahora vamos a hacer las ramitas. Y el segundo evento va a ser ¿qué? Que tenga menos de 20 o que tenga que sea mayor o igual a 20. Entonces voy a contar los que tienen menor que 20. Entonces de los que cumplen acá, de los que son hombres, ¿cuántos cumplen que tenga menor que 20? Entonces yo cuento 1, 2, 3 y 4 y eso los anoto acá. Si aquí hay 4, ¿cuántos van a tener mayor o igual a 20? Van a ser 2. Entonces vamos a mirarlo acá. Los otros dos son este que tiene 20, 1, y este que tiene 22. Entonces aquí, por eso en el diagrama de árbol tengo 4 que son menores que 20 y 2 que son mayores o iguales a 20. Y lo mismo con las mujeres, que sería nuestro evento A'. Yo aquí pude haber colocado H y H', y aquí pude haber colocado E de edad, pero me parece más fácil hacerlo en orden, o sea, llamar A el evento ser hombre y llamar B tener edad menor a 20 años. Y ya aquí nos quedó nuestro diagrama de árbol. ¿Listo? Se entiende cómo se hizo el diagrama de árbol. Este diagrama de árbol yo lo puedo llevar a una tabla de contingencia. Entonces, en la tabla de contingencia, ¿qué hago? Lo mismo. Simplemente voy a colocar en las columnas, pude haber colocado en las filas, no hay problema. O sea, esto no importa si lo coloco en las filas o en las columnas. Lo importante es entender la doble entrada de la tabla. Entonces, yo puedo colocar que es hombre. Entonces, yo simplemente miro cuántos cumplen que son hombres y son menores de 20 años. Entonces, son 4. Es este valor de acá. Si yo sumo todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? Tiene que dar 4 y 2, 6. Y 4, 10 y 4, 14. O sea, esto también me tiene que dar, ¿qué? El espacio muestral. Entonces, menor de 20, que sea hombre, hay 4. Que sea hombre y mayor de 20 o igual a 20, ¿sí? 2. Mujer, menor de 20 da 4. Se pueden contar acá. 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo para tener 20 o más, pues ya me daría también 4. Porque es lo mismo. O sea, yo simplemente sé que el cardinal de B del evento tener edad menor de 20 es 8. Al contarlos, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, de los cuales, ¿sí?, el complemento pues, van a ser 6. Entonces aquí van a estar. Entonces, cuando yo sumo los hombres me dan 6, 2, 4, 6. Cuando sumo las mujeres me van a dar 8. Y por todos lados pues me tiene que dar 14, que es nuestro espacio muestral. Entonces, ¿qué hay en la tabla de contingencia? Aquí están las intersecciones. Entonces aquí están los que son hombres y menores de 20 años. Mujeres, o sea, A' y menor de 20 años. Entonces A', B. Entonces yo puedo ir haciendo cada una de los cardinales. Entonces yo digo, que sea hombre y menor de 20 años. ¿Eso es qué? Eso es la intersección. Entonces, ser hombre y menor de 20 años daría ¿cuánto? Daría 4. Ser hombre o menor de 20. Entonces, ¿qué hago yo? Cuento todos los hombres, son 6, más 8 que son menores de 20 y le resto la intersección. 6 y 8 me da 14, menos 4 me da 10. O sea que si yo miro la unión, me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 10. Ser hombre o menor de 20 años. Otra forma de verlo. Cojo todos los hombres, son 6, ¿y cuántos me quedan faltando? Pues ya conté los que habían acá, menores de 20 años, me quedan faltando 4. Entonces 6 y 4 me va a dar 10. ¿Entendieron esta parte? De cómo se halla la unión. Bueno, estoy dando pues como un repaso. Y la otra es el condicional. Aquí yo estoy simplemente mostrando en palabras qué es lo que estoy diciendo. Ser hombre sabiendo que es menor de 20 años. Entonces yo solamente voy a coger los que son menores de 20 años y miro que hay ¿cuántos? Hay 4 hombres que cumplen, que están en el grupo de ser menores de 20 años. Eso es lo que quiere decir el condicional. Pasa algo cuando yo ya restringo a un evento, sabiendo que es menor de 20. También pude haber dicho, tener menos de 20 sabiendo que es hombre. Entonces yo cogería todos los que son hombres y miraría que cuáles tienen menos de 20. También daría 4. No sé cómo vamos hasta acá. ¿Tienen preguntas? Pueden interrumpir. Vamos a seguir ya con la parte de probabilidad. Entonces ya aquí lo miramos como números, como cardinales, como eventos. Vamos a mirar la parte de probabilidad. Entonces cogemos el mismo, traemos el mismo ejemplo y traemos la tablita. Listo, aquí está pues ya, esta fue la tabla que acabamos de hacer. Y esta fue la tabla que acabamos de fabricar. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad del evento A? Que es ser hombre. ¿Cuál es la probabilidad de ser hombre? Entonces yo cojo el cardinal de A, que en este caso el cardinal de A yo cojo y digo que es 6. Simplemente cojo acá y busco 6 y lo divido por el cardinal del espacio muestral, que es 14. Entonces eso me va a dar 6, dividido 14 da 0.43. Y esa es la probabilidad, dijimos, de ser hombre. Entonces la probabilidad de A es esta. La probabilidad de B, entonces lo mismo, cojo el cardinal de B. ¿Qué es B? Tener edad menor a 20 años. Entonces divido 8 entre 14 y eso me va a dar la probabilidad de ser menor de 20 años. Ahora hallo la intersección. Entonces probabilidad de A intersectado B. Entonces de ser hombre y tener menos de 20 años. Eso me da 4 sobre el espacio muestral. Entonces mire que aquí seguimos utilizando el espacio muestral. Entonces A intersectado B es esta, dividido 14. Listo. Entonces, ser hombre y tener menos de 20 años. Y la condicional, no, vamos a hacer la unión también, que sería la suma de estos dos y se le resta la intersección. Entonces sería 6 sobre 14 más 8 sobre 14 menos 4 sobre 14. O sea, nos va a dar 10 dividido 14. Entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos probabilidad de A intersectado B. Esto es una fórmula. Esta fórmula es lógica, ¿por qué? Porque cuando uno suma los elementos que están en A y los elementos que están en B, está sumando 2 veces los que están en la intersección. Entonces simplemente se resta una vez para no repetir elementos. Esto sería ser hombre o tener menos de 20 años. Y en valores, pues sería sumar 6 sobre 14, que sería este valor, ser hombre, ¿sí? 6 dividido 14 más 8 sobre 14, que sería tener la edad menor de 20 años, y le resto la intersección, que sería ser hombre y tener menos de 20 años. Eso da 0.71.
¿Listo? Entonces, y ahora la probabilidad condicional. Entonces, en el condicional, recordemos que es la intersección dividido lo que me está condicionando. Entonces me dicen que es, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre sabiendo que tiene menos de 20 años? Entonces yo simplemente voy a coger la intersección. Entonces mire, yo estoy acá, simplemente estoy mirando los que están acá. Entonces mi espacio muestral se reduce ¿a qué? A los que son menores de 20 años. A mí no me interesan los que tienen más de 20 años. Y simplemente voy a coger de esos 8, mire que por eso se habla sobre el cardinal de B, voy a coger los 4 que son hombres, que es lo que me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre si se reduce el espacio muestral a solamente los que tienen menos de 20 años? Entonces, por eso la fórmula es, mire que es esta casilla, ¿sí? A intersectado B dividido el total de B. Esta parte del condicional, igual la voy a explicar enseguida, pero para que tengan pues como un abrebocas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo, entonces aquí daría la probabilidad de ser hombre sabiendo que se es menor de 20 años. Listo, eso da 0.5. Bueno, ¿qué tipos de eventos? Entonces aquí voy a empezar con qué son eventos simples. Aquí simplemente tenemos unas categorías, alto, medio, bajo, permisible y no permisible. Entonces, cada una de esas categorías es un evento simple. Eso es todo. Todos son eventos simples. Si yo quiero hallar la probabilidad de alguno de estos eventos, por ejemplo, la de seleccionar a un alumno con nota permisible, entonces ¿yo qué hago? Voy a los que son permisibles, que son 210, y lo divido por el espacio muestral. Entonces, mire que eso nos da 210 sobre 500. Esa es la probabilidad de ¿qué? De A, que es seleccionar un alumno con nota permisible. Otro ejemplo, seleccionar a un alumno con nota de nivel medio. Entonces yo hago lo mismo, entonces simplemente me voy para los de nivel medio, hallo el total y lo divido por el espacio muestral, o sea, hallo el cardinal de medio sobre espacio muestral y mire que me da lo mismo, la probabilidad del D, que es seleccionar uno con nota de nivel medio, es 161 sobre 500. Ahora vamos a hablar de un evento que son compuestos. Entonces, los eventos compuestos, yo estoy utilizando ya conectores. Entonces, ¿yo qué conectores utilizo? Intersección, dijimos era I, unión, conector O, que es el unido, y el conector condicional, que es este que está acá, es probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que ya ha ocurrido otro. Entonces, vamos a hablar acá de que es un evento imposible. Entonces, un evento imposible es el que no se puede dar. Entonces, en este caso, ¿por qué se colocó tener nota media y no permisible? Porque ese valor es 0. Entonces, mire, no permisible, aquí hubo un error, no es nota media, sino alta y no permisible, ¿sí? Es un evento imposible. El otro sí se da. Media y no permisible, mire que sí, hay 127 que la tienen, o sea que aquí queda un error, pero bueno, eso es lo de menos. Un evento seguro es un evento que siempre se va a dar. Entonces, si yo cojo todos los que tienen nota permisible, que es A, ¿sí? Con los de no permisible, mire que eso me da ¿qué? El espacio muestral. O sea, y es lógico, o sea, yo o voy a tener nota permisible o voy a tener nota no permisible. Entonces, si yo uno esos dos eventos, ¿qué me va a dar? El espacio universal. Entonces, es un evento que va a ser seguro. La probabilidad de un evento imposible es 0. La probabilidad de un evento seguro es igual a 1. Mutuamente excluyentes. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, son los que están en la misma fila. Entonces, son mutuamente excluyentes. O tiene nota alta, o tiene nota media, o tiene nota baja. Tener las tres al mismo tiempo no se va a poder. O tienes nota permisible o nota no permisible. Mire que aquí están todos los que son mutuamente excluyentes. Eventos no mutuamente excluyentes, entonces, son los que se cruzan, o sea, los que tienen intersección y se pueden dar al mismo tiempo. Entonces aquí dice nota alta o permisible. Miren la que aquí, cómo se cruzan, es posible. Tener nota no permisible o media. Entonces mire que también, como se cruzan en la intersección, entonces también es un evento que son eventos que no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque se dan al mismo tiempo. Entonces, un ejemplo. Entonces vamos a hallar la probabilidad de elegir un alumno que tenga nota alta o baja. Entonces, ¿cómo se halla? Entonces ya sabemos que esto, como dice O,
Entonces vamos a utilizar la unión. Entonces vamos a hallar la probabilidad de que tenga nota alta, que dijimos que era C, nivel alto, o nota baja, que es E. Listo. Entonces, estos son mutuamente excluyentes. Entonces quiere decir que esto va a dar, mire que no, como no tiene intersección, simplemente sumo la probabilidad de ¿qué? De que tenga nota alta sobre el espacio muestral más la probabilidad de que tenga nota de nivel bajo, que es 163, y lo divido sobre el espacio muestral. Entonces, como no tienen elementos que se intersecten entre sí, no se le resta la intersección. Eso pasa solamente en eventos mutuamente excluyentes. Otro ejemplo, probabilidad de elegir un alumno que tenga nota permisible o no permisible. Entonces simplemente se unen. Como no tienen intersección, pues la intersección va a ser igual a 0. Simplemente voy a sumar las probabilidades de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, pues me va a dar 1, pues porque es la suma de los dos. Entonces sería 210 sobre 500 más 290 sobre 500. O sea que esto es un evento seguro. Que la probabilidad de un alumno, que una nota sea permisible o no permisible, es un evento seguro, es lógico. O sea, o usted o gana o pierde. Listo. Entonces, los mutuamente excluyentes, como ahorita vimos que como no tenían elementos en común, simplemente era la suma. En los que no son mutuamente excluyentes, se tiene en cuenta que se resta la intersección. Entonces, probabilidad de elegir un alumno que tenga nota alta o permisible. Entonces, simplemente yo voy a alto, ¿sí? O permisible, entonces sumo alto, sumo estos, le sumo los 210 de permisible y le resto la intersección. Y eso simplemente me va a dar 0.42. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Probabilidad de elegir un alumno que tenga nota no permisible o media. Es lo mismo. No permisible, que es B, media, que es D. Entonces se suman los dos, se le resta la intersección y va a dar este valor. Bueno, ahora vamos a hablar de la probabilidad condicional. Entonces, recuerden, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que me está condicionando. Ahorita lo hallamos con los cardinales. ¿Por qué? Porque mire que es que los denominadores son iguales y se cancelan. Entonces yo puedo decir que esto es el cardinal de la intersección sobre el cardinal del evento que está condicionando. Entonces aquí me dicen, probablemente tener un alumno que tenga nota alta sabiendo que es permisible. Entonces yo me quedo en los permisibles. ¿Cuántos hay permisibles? Son 210. Entonces mire que permisible, que es A, son 210. Y de esos 210, ¿cuántos tienen nota alta? Perdón, de estos permisibles, 176. Entonces eso me va a dar 176 sobre 210. O haciéndolos con las probabilidades, 176 sobre 210, o con las probabilidades, pues mire que se cancelan los dos 500 que hay ahí. Lo mismo, otro ejemplo, elegir un alumno que tenga nota no permisible sabiendo que es media. Entonces ya me voy a quedar en media, ¿sí? Y voy a buscar los que son no permisibles. Entonces eso me daría 127 sobre 161. O sea, yo puedo hacer eso directamente. Sé que ya mi nuevo espacio muestral es ¿cuál? Es medio. Cojo los 127 que cumplen el que no, nota no permisible y lo divido entre 161. Con la fórmula, entonces miren, da 127 sobre 161. Con la fórmula de la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que me está condicionando. Entonces, hallo la intersección, entonces busco nota no permisible sabiendo que es media. Entonces, no permisible, ¿sí? Sabiendo que es media da 127 sobre 500, esta es la probabilidad, sobre la probabilidad del evento D, que es tener nota media, 161 sobre 500, que es este valor que está acá. Entonces, yo lo puedo hacer con la probabilidad o de una vez en la tabla coger el cardinal de valor medio y dividirlo por el espacio muestral. Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces voy a explicar. Entonces, el evento que me condiciona, ¿cierto? Aquí tenemos la probabilidad de A, probabilidad de B. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de A sabiendo que ya pasó B. Entonces mire que B está contenido en A, ¿cierto? Entonces,
La intersección de A con B va a ser punto 1 y como B está contenido, pues va a ser también igual a 0.1. O sea que aquí la probabilidad de condicional, siempre que en pase B va a ocurrir A, o sea, va a ser igual a ¿qué? A 1. Haciendo la división es dividir la intersección entre la probabilidad de B. Entonces, punto 1 dividido punto 1 da igual a 1. Puede que B no esté contenido totalmente en A, sino que haya una parte de A que esté contenido en B. Entonces aquí no va a dar 1. ¿Por qué? Porque mire que no todo B está contenido en A. Entonces si ocurre B, la probabilidad de que ocurra A, en este caso es alta, pues porque si uno mira, estamos hablando que la probabilidad de A sigue siendo 0.25, la de B es 0.1, pero la intersección ya no es 1. Mire que ya no es lo mismo el valor de B, sino que es un poquitico menos, 0.08. Si yo divido 0.08 entre 0.1, eso me va a dar el 80% o 0.8. Otra posibilidad es que tenga muy poquitico, o sea, que lo que coja sea una pequeña parte. Entonces me va a dar una probabilidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque B sigue siendo 0.1, A sigue siendo 0.25, pero lo que tienen en común, miren que es un valor muy pequeño. Entonces la probabilidad pues también me va a dar muy pequeña, me da 0.05. Y la otra es que no tengan elementos en común, que B esté totalmente por fuera de A. Si está totalmente por fuera, pues la probabilidad condicional, como la intersección es igual a 0, pues va a ser igual a 0. Esas son las posibles casos que yo tengo de probabilidad condicional o condicionada. ¿Listo? Entonces, aquí se define la probabilidad condicional, ya la habíamos definido, es la probabilidad de ¿qué? De la intersección sobre la probabilidad que me está condicionando. Entonces, es la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B. Por eso mismo, la probabilidad de A dado B no es lo mismo que la probabilidad de B dado A, porque el denominador es totalmente diferente. La intersección es la misma, pero el denominador es totalmente diferente, porque no necesariamente A y B son iguales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo con cartas. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que una carta escogida al azar sea un as sabiendo que es roja? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que yo voy a contar todas las que sean rojas. En esta baraja, esta es una baraja de ¿cuántas cartas? Si yo sumo, eso me va a dar 54 cartas en total. Perdón, 52 cartas. Listo. De las que hay, ¿cuántas rojas hay? Hay 26. Los corazones y los diamantes. Entonces hay 26 rojas. ¿Y cuántos corazones rojos hay? Perdón, ¿cuántas haces rojos hay? Solamente hay 2. Entonces, si yo puedo decir que la probabilidad de una vez, si yo ya sé que voy a escoger entre los rojos, yo puedo decir que eso da 2 dividido 26. De una puedo decir que la probabilidad es igual a 1 sobre 13. Pero yo a veces necesito utilizar la fórmula. Entonces yo cojo acá. Me restringe el espacio que son rojas, porque me están diciendo que sabemos que es roja. ¿Sí? Yo necesito hallar la probabilidad de que sea un as sabiendo que el espacio muestra el rojo. Entonces yo la intersección entre ases y rojo. ¿Cuántos ases hay con y rojos? Entonces tengo 2 ases en el espacio que son rojos. Entonces aquí me va a dar 2. Como estoy dando la probabilidad, entonces hallo los 2 ases rojos dividido ¿qué? El espacio muestral, que son todas las cartas, que son 52. Y la probabilidad de ser roja es 26 dividido 52. Ahí es donde cancelan 2 52 y yo puedo hallar la probabilidad condicional simplemente cuando tengo una tabla de contingencia dividiendo donde está el espacio. Entonces yo puedo decir que esto es 2 dividido 26, ¿sí? Que eso en últimas es 1 sobre 13 y no, pues no lo puedo dejar así. O sea, si lo quiero llevar a decimal, pues lo hago, pero lo puedo dejar así. ¿Entendido hasta acá? Yo estoy tratando de ser lo más, porque es que yo sé que hay muchas cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son eventos excluyentes y qué es lo que nosotros tenemos. O sea, recuerden que nosotros tenemos 4 materias, perdón, tres materias que están viendo los alumnos y el alumno pues va a ganar o va a perder cada una de ellas. Entonces él se va a ubicar en un espacio dependiendo de si gana o
o pierde la materia. Entonces aquí hay un evento B que va a estar dentro del otro espacio muestral. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo hallar la probabilidad de B si yo cojo cada uno de los pedacitos. Entonces yo puedo decir que la probabilidad de B es la suma de la intersección de B con A1, la intersección de B con A2, la intersección de B con A4 y la intersección de B con A3. Entonces, mire que ahí estaría cada uno de ellos. Si yo sumo todos ellos, me va a dar el valor de B. Y conocemos la probabilidad de B en cada uno en cada uno de estos espacios, en cada uno de esos pedacitos. Yo puedo decir que la probabilidad de B es la suma de cada uno de esos pedazos. Entonces me va a quedar que la probabilidad es la probabilidad de B intersectado A más la probabilidad de B intersectado A2 de cada uno de ellos. O, como dijimos ahorita, que esta probabilidad era ¿qué? Si nosotros nos devolvemos, nosotros dijimos que la probabilidad, si yo quiero hallar la probabilidad de rojo, ¿cierto? Es la intersección, miren, es simplemente coger la intersección de los dos eventos, ¿sí? Entonces, esta intersección lo puedo expresar como ¿qué? Como la probabilidad de condicional, o sea, de B, cuando se dio A1 por la probabilidad de A1. Recuerden que está el denominador cuando yo hallaba la probabilidad de ¿qué? De B dado A1. Entonces yo puedo despejar ¿qué? Probabilidad de B intersectado A1. Miremoslo acá otra vez. Yo puedo decir que la probabilidad de B, bueno, miremoslo más acá. Entonces, la probabilidad de ¿qué? De A intersectado rojo va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad condicional multiplicado por el espacio que me lo condiciona. Entonces, si yo acá conozco, esto simplemente es para llegar al teorema de la probabilidad total. Entonces, la probabilidad total me dice que si yo conozco la probabilidad condicional de un evento, dado el otro, y lo puedo multiplicar por la probabilidad del evento, para cada una de las partes, puedo hallar la probabilidad del evento B. Seguida se los muestro más fácil con... aquí es lo mismo, simplemente aquí está pues en espacio. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí vamos a hacer un aula, 70% de los alumnos son hombres, el 10% son fumadores, el 20% de las mujeres son fumadoras. ¿Qué porcentaje de fumadores hay en total? Entonces me están dando dos datos. Me dicen que hay hombres y que hay mujeres, ¿cierto? Me dicen que una parte de los hombres es fumadora, ¿cierto? El 10%, y de las mujeres el 20% son fumadoras. Entonces yo ya puedo hacer un diagrama de árbol. Entonces yo tengo acá el estudiante. Me dicen que la mitad, pues que hay unos que son hombres, otros que son mujeres. El 30% son mujeres, porque me dice que el 70% son hombres, o sea que el 30% mujeres, el 70% son hombres. Esto me tiene que dar el 100%. Mire que yo aquí no tengo números, sino que yo ya lo estoy expresando en ¿qué? En porcentaje, porque así fue como me dieron el problema. Yo podría manejar esto con números y, por ejemplo, dijera, voy a coger 10 alumnos. Entonces, si yo cojo 10 alumnos, aquí iría un 7 y aquí iría un 3. Aquí de una vez se está manejando en porcentaje, también es válido manejarlo en porcentaje. ¿Qué más me dice el problema? Me dice que de esos 7, del 70%, ¿cuántos fuman? El 10%. Entonces dice que el 10% de ellos fuma y que el resto no fuma. Entonces, si el 10% fuma, quiere decir que el 90% de esos alumnos no fuman. Lo mismo con las mujeres. Dice que el 20% fuma y que el 80% no fuma. Quiere decir entonces que si yo multiplico, mire que este es ¿qué? La intersección de fumar con hombre. Esta es la intersección de no fumar con hombre. Entonces yo puedo multiplicar esta intersección, ¿sí? Por la probabilidad de ser hombre, y eso me va a dar ¿qué? Me va a dar la probabilidad de ¿qué? De ser hombre, ¿sí? De ser hombre y fumar. Mire que eso me va a dar los que son hombres y fuman, ¿sí?
Y aquí estarían los que son mujeres y fuman. Entonces, ¿yo cómo hallo la probabilidad de los que fuman? Simplemente sumo los que son hombres y fuman. Mire que yo puedo hallar la probabilidad de ser fumadores utilizando esta rama, multiplicando 0.1 por 0.7, más la probabilidad de ser mujer y que fumen, que sería 0.3 por 0.2. Esto simplemente es utilizando la probabilidad condicional. Entonces, intersección por la probabilidad de ser mujer, y esto es ser mujer y fuma. Eso me van a dar los que ¿quién? Los que fuman. Entonces, va a ser probabilidad de fumar, sabiendo que es hombre, que es ¿cuál? Que es esta, ¿sí? Por la probabilidad de ser hombre. Por eso se multiplican esos dos. Más la probabilidad de fumar sabiendo que es mujer, que es esta, multiplicado por la probabilidad de ser mujer. Entonces eso nos va a dar el resultado que va a ser 0.3. Entonces el porcentaje de fumadores es del 13%. Esto es lo de teorema pues de la probabilidad total. Entonces mire que aquí nos vinimos. Conocíamos que habían unos que fumaban y hallamos simplemente los que fuman a partir de un evento anterior que era ser hombre o ser mujer. El teorema de Bayes, ¿qué nos dice? Nos dice lo contrario. Nosotros conocemos lo que ocurre después. Entonces nosotros conocemos, supongamos que acá nos preguntaran lo contrario, nos decimos que si por ejemplo hay unos que son fumadores, ¿cuál es la probabilidad que de esos fumadores sean hombres? Entonces mire que me voy de un evento que ocurre después a hallar un evento anterior. Eso fue lo que hizo el señor Bayes. Entonces dice así, si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema, entonces si ocurre B, podemos calcular la probabilidad de A, que sería una probabilidad de un evento que ocurrió después, hallar la probabilidad del evento anterior. Entonces, simplemente yo puedo hallar cada evento A sub I. Entonces, la probabilidad de A sub I, sabiendo que ya ocurrió B, antes hallábamos era la probabilidad de B, teniendo en cuenta que sabíamos la probabilidad de cada evento A sub I. Aquí vamos a hacerlo al contrario. Entonces vamos a hallar la probabilidad de el evento B intersectado con ¿qué? Con A sub I. Si yo conozco este evento, ¿sí? Y conozco todo B, puedo hallar la probabilidad de A dado A sub I. Si ustedes miran, es muy similar al teorema es una probabilidad condicional. Simplemente que aquí la condición me la está dando ya el evento a posteriori. Voy a hacer el mismo ejemplo con los fumadores. Entonces aquí vamos a elegir un individuo al azar y resulta que el individuo es fumador. Entonces mire que conocemos lo que ocurrió después, sabemos que fuma. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Entonces vamos a preguntarnos cuál es la probabilidad de que sea una mujer. Entonces vamos a mirar la anotación. Entonces me dicen acá, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador? Ya nosotros la habíamos hallado. Habíamos hallado que era 0,13. Ahora nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? O sea, de que sea mujer sabiendo que es fumadora. Entonces me dice que es la intersección de los dos. Fumadora intersectado mujer, que es esta, dividido la probabilidad de que fume, que ya aquí la hallé, ya la tenía. Entonces, esta intersección es ¿qué? No es sino multiplicar esta rama, es 0.3 por 0.2, que es ¿qué? La probabilidad de que fume sabiendo que es mujer, que sería esta parte de acá, que es 0.2, por la probabilidad de ser mujer. Esa es la probabilidad de la intersección, sobre la probabilidad de fumar, que es la suma de estas dos, que sería la que hallamos antes. Y eso me va a dar 0.46, o sea, daría 0.3 por 0.2 dividido 0.13, que me dio la probabilidad de ¿qué? De ser fumador, y eso da 0.46. Esa es la probabilidad de que una persona que es fumadora, que ya sabemos que es fumadora, sea mujer. Bueno, aquí traté pues como de explicarles de una forma como de cómo se manejan pues las fórmulas
con diagrama de árbol o con el perdón, con diagrama de árbol, o cuando tenemos un diagrama de contingencia, un cuadro de contingencia. Bueno, ahora vamos a ir al problema que teníamos la semana pasada. ¿Listo? Entonces, tenemos este problema. Entonces acá, ya nosotros la semana pasada, pues, digamos que resolvimos, digamos que todas estas preguntas. Y faltaba la parte del teorema de Bayes. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta lo primero que nos dicen es que construyamos una tabla de contingencia o un diagrama de árbol. Aquí se hizo, ya eso se había construido pues desde la semana pasada, con la información dada en la contextualización, a partir de ahí, pues entonces vamos a hallar cada uno de estos problemas. Entonces vamos a hallar la primera pregunta. Dice, si se toma un estudiante al azar, calcula la probabilidad de que haya matriculado proyecto pedagógico. Entonces, aquí está, es fácil, ¿cierto? Entonces, si yo miro cuántos matricularon proyecto pedagógico, pues según el diagrama de árbol son 60. Entonces es simplemente dividir 60 entre el espacio muestral. ¿Listo? Que el espacio muestral nuestro son 200. O simplemente sumar 60 y 140, pues me va a dar 200. Otra forma de hallarlo es mirar acá. ¿Cuántos hay de proyecto pedagógico? Son 45 más 15. ¿Cuánto me da 45 más 15? Me da 60. Y los divido entre 200, que es el espacio muestral. Listo. La otra forma es con el teorema de la probabilidad total, escogiendo cada uno de los pedacitos donde está ¿qué? Donde está proyecto pedagógico. Entonces, ¿dónde está proyecto pedagógico? Están los que tienen proyecto pedagógico, lógica, y que también matricularon metodología. Entonces, aquí estaría acá. Serían estos, serían más estos y más esto. Entonces, si nosotros miramos lo que decía el teorema de probabilidad total, es que si yo conozco la probabilidad de cada uno de los, o sea, de las intersecciones, yo puedo hallar el total de lo que me están pidiendo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo se llama esto? Entonces, yo miro que es la probabilidad de ¿qué? De que haya matriculado las 3 materias, que sería esta, más la probabilidad de que haya matriculado proyecto, pero no haya matriculado lógica, entonces sería esta, ¿sí? Más la probabilidad de que matricule, sí, yo se las regalo, yo ahorita las dejo a ustedes, tranquilos. Y la grabación también queda. Bueno. Más la probabilidad de, aquí estamos hablando no de proyecto pedagógico, sino de metodología. Miren, pues está viendo que el estudiante matricule metodología. Entonces, yo había mostrado mal, pero son estos, son los que están en esta parte. Son todos los que están en esta parte. O sea, son los de metodología son, o sea, lo que está ahorita mostrando son los de proyecto. Los de metodología son sumar estos 20, más estos 5, más estos 40, más estos 15. Entonces son matriculó proyecto, lógica y metodología. Matriculó proyecto, no matriculó lógica y matriculó metodología. No matriculó proyecto, matriculó lógica y matriculó metodología, que son estos. Y los que matricularon, no matricularon proyecto, no matricularon lógica, pero matricularon metodología. Entonces yo cojo cada uno de esos números y mire que ahí lo estaría haciendo. ¿Listo? Entonces mire que no es tan complicado, es la probabilidad de este más la probabilidad de este más la probabilidad de este, que todos dividido 200, entonces eso me da simplemente 80 sobre 200. Yo podía haberlo hecho directamente. A mí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que matricule metodología? Lo puedo hacer sin utilizar la probabilidad total, simplemente cogiendo todos los que matricularon metodología, que son 80, y los divido
entre 200. Entonces, simplemente acá es para utilizar una fórmula, pero yo ya conozco el resultado previamente. Ahora nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de los que matriculó lógicas y matriculó metodología? Profe, Entonces, yo aquí restringo el espacio muestral ¿a qué? A los que estudiaron metodología. Y cuento ¿cuántos matricularon lógica? 20 más 40, o sea, eso me da 60 sobre 80. Mire que eso se halla así. Quiero hacerlo. buenas noches. Sí, dígame. Una preguntita ahí, donde se dice que la fórmula en el trabajo podríamos, digamos, A hacerlo usted de le una piden vez. específicamente en el trabajo algo. O sea, si le dicen, utiliza el teorema de Bayes, utiliza el teorema de Bayes. Si le dicen, halle la probabilidad, la puede hallar directamente de la tabla o del árbol. ¿Sí me entiende? O sea, si Ah, te piden utilizar el teorema de Bayes, utiliza el teorema de Bayes. Teorema de Bayes, ¿qué te dice? Que yo puedo hallar una probabilidad. Por ejemplo, en este caso. Pero a mí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante haya matriculado lógica si matriculó metodología? Aquí no me están diciendo, utilice teorema de Bayes. Supongamos que me dijeran, utilice teorema de Bayes. Listo. Es la probabilidad de que, si es esta la que está, si era esta, ¿no? Listo. Supongamos que me dijeran, utilice el teorema de Bayes, ¿cierto? Entonces, sería la probabilidad de quién? De que haya visto lógica sabiendo que matriculó metodología, ¿cierto? Eso es lo que me estarían preguntando. Entonces aquí yo simplemente tengo en cuenta que esto es igual a ¿qué? A la intersección, ¿sí? Pero la intersección, recuerden que se puede hacer también con condicionales. Entonces sería la probabilidad de que matricule metodología, no, sabiendo que matriculó lógica, ¿sí? Por la probabilidad de lógica. Esta es la probabilidad de qué. Es esta misma, la probabilidad de metodología intersectado con lógica. Entonces, mire que eso pues, no tendría ningún problema, porque eso sería. ¿Cuál es la probabilidad de que matricule pedagogía sabiendo que vio lógica? Entonces, la probabilidad de que haya matriculado, perdón, sí, metodología sabiendo que matriculó lógica, entonces yo simplemente me voy para los que tienen lógica, ya sea acá, que son ¿cuántos? ¿Cuántos tienen lógica acá? 45, o sea, son 90, ¿sí? De esos ¿cuántos matricularon metodología? 20 y 40 son 60, o sea, eso me da 60 sobre 90. Y la probabilidad de matricular lógica, pues simplemente va a ser 90 sobre 200. O sea, siempre ese 200 se va a cancelar. Si yo miro acá, esa parte es más o menos clara. Y lo dividiría, yo hago toda la fórmula, y esto es dividido la probabilidad de haber visto metodología. Entonces yo ahí ya desarrollo la fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de haber visto metodología sabiendo que vio lógica? Entonces yo me voy para el cuadro y digo, la probabilidad de haber visto metodología sabiendo que matriculó lógica es la intersección, perdón, ustedes son, simplemente cojo los de lógica que son ¿cuántos? 90. Entonces esto es, yo hago esto en fórmula. Ecuación, que es que mejor así. Quedaría en ecuación, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno. Entonces, vamos a hacerlo por teorema de Bayes para que nos quede claro. Listo, el teorema de Bayes, ¿qué me dice? Que es la probabilidad de L intersectado, para hacerlo paso a paso. Listo. M
dividido la probabilidad del condicionante, que en este caso es m. Eso me dice el teorema de Bayes. Pero el teorema de Bayes no quiere que yo lo haga con la intersección directamente, sino que lo haga con la probabilidad condicional. Entonces va a ser la probabilidad de ¿quién? La contraria a esta. Entonces, de que haya visto metodología sabiendo que vio lógica por el condicionante de esta, que es la probabilidad de que haya visto lógica. Y todo esto dividido probabilidad, ya está con el teorema de el teorema de Bayes. Entonces eso aquí va a ser igual. Entonces simplemente yo cojo esa probabilidad. Entonces, ¿cuántos vieron lógica? Vamos a colocar aquí. Entonces, lógica vieron. Entonces vieron metodología de los que vieron lógica. Entonces, estos vieron lógica. 20 acá. Y estos también vieron lógica. Son 20 y 40 son 60. Dividido, ¿cuántos vieron lógica? 90. 45 y 45 da 90. Listo. Multiplicado por la probabilidad de que haya visto lógica, que es 90 dividido entre 200. Sobre la probabilidad de que haya visto metodología. Entonces la probabilidad de que haya visto metodología es 80 dividido entre 200. Entonces aquí se cancelan, este 90 se cancela, ¿cierto? Este 90 se cancela con este. Este 200 se cancela con este 200 de acá. Y eso simplemente me va a quedar igual a lo que ya sabíamos. Va a ser igual a ¿qué? A 60 sobre 80. Profe, pero no es más fácil hacerlo directamente. Sí es más fácil hacerlo directamente, pero si me dicen que lo haga por el teorema de Bayes, tengo que hacerlo por el teorema de Bayes. O sea, esto se halla de una. Probabilidad de que haya visto lógica sabiendo que vio metodología es muy fácil. ¿Por qué? Porque usted simplemente coge los 80 y ya se sube un nuevo espacio muestral, que es ¿cuál? Los de metodología, y miro cuántos vieron lógica, que fueron 40 y 20 son 60, y eso me da 60 sobre 80. Pero entonces, lo importante es que dependiendo de lo que me pregunten, resuelvo la pregunta. ¿Es claro esa parte? Sí, profe. Entonces el teorema de Bayes es la formulita que acabaste de hacer ahí. Exactamente. O sea, el parte de dónde? De la intersección. Pero no lo hago con la intersección, sino con la probabilidad condicional, ¿sí? Contraria. O sea, se hace el contrario de lo que me están pidiendo, multiplicado por el nuevo condicionante, que sería ver lógica, sobre el condicionante de la pregunta. Esa está la fórmula, ¿listo? Eso igual en todo el libro aparece pues la formulita. Lo que pasa es que eso me parece a mí que, pues, no sé hasta qué punto hablar esa parte del teorema de Bayes sea pues como tan importante. Lo importante es entender que esto es una forma particular de una probabilidad condicional, en la que tengo ya sé que ocurrió un evento a posteriori y quiero hallar el evento a priori. Eso es todo. Listo. Bueno, otra dice así, bueno, aquí estaba, listo.
aquí nos la habían preguntado, la misma probabilidad utilizando el teorema de Bayes. Ya, fue lo mismo que hicimos acá, listo. Pero ya lo expliqué de dónde sale, listo. Entonces mire que siempre, eso tiene que dar exactamente lo mismo. Bueno. Si es claro de dónde sale pues la fórmula esta. Entonces, ustedes siempre les van a preguntar, por ejemplo, la probabilidad de haber visto, ¿cierto? Entonces, ustedes van a colocar acá, en esta parte van a colocar el condicional contrario, ¿sí? Aquí lo multiplican por, ¿cuál es el condicionante acá? Lógica. Y lo dividen por el condicionante que está acá, que sería metodología. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y ya cada una de estas partes, pues ya la van haciendo de acuerdo al gráfico. ¿Listo? Probabilidad de matricular metodología, entonces es lo mismo que acabamos de hacer, entonces es 80 dividido 200, ahí no hay nada más que hacer, simplemente cojo los 80 que vieron metodología y los divido sobre el espacio muestral, es el cardinal, esto es igual al cardinal, debe haber visto que metodología sobre el cardinal del espacio muestral. Y eso va a dar 80 sobre 200. Entonces ahora vamos a hacer esto y lo vamos a hacer también, yo no sé si lo piden también por, listo, no lo piden, pero hagámoslo también por, como si nos lo pidieran por teorema de Bayes, para que practiquemos esa parte. Entonces sabemos que la probabilidad de matricular metodología, sabiendo que matriculó el proyecto pedagógico, entonces ¿quién me condiciona? Proyecto pedagógico. Entonces yo miro cuántos vieron proyecto pedagógico. Proyecto pedagógico lo vieron 45 y 15, que son 60. De esos, ¿cuántos vieron metodología? Entonces, de los de proyecto pedagógico, resulta que hay 25 que vieron ¿qué? Metodología. Entonces, mire que son estos de acá. Entonces, ahí sería 25 sobre 60. Si lo vamos a hacer por el teorema de Bayes, voy a borrar esto. Bueno, lo voy a dejar pues para que veamos que nos da lo mismo. Entonces, voy a hacerlo voy a traer esta fórmula, pero la voy a condicionar. ¿Listo? Entonces, aquí debe ir al contrario de como está acá. Entonces, son los que vieron ¿qué? Proyecto, ¿sí? Sabiendo que matricularon metodología, por aquí entonces el condicionante es ¿cuál? Metodología, M, sobre probabilidad de P. ¿Sí ven? O sea, yo simplemente organizo la fórmula de acuerdo a qué, a lo que me están pidiendo. Entonces, primero voy a hallar. Primero voy a hallar ¿qué? Este. Voy a coger este y lo voy a copiar y me voy a ir trayendo cada uno de los términos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado proyectos y aprobó metodología? Entonces yo me vengo para acá. Voy a colocar una fracción. Entonces yo primero coloco aquí abajo. ¿Cuántos aprobaron metodología? Entonces yo me vengo para los de metodología. ¿Son cuántos? 80. Entonces eso lo coloco en el denominador. De esos, ¿cuántos aprobaron proyecto pedagógico? 25. ¿Sí los ve acá? Que son estos que aprobaron proyecto y lógica, y los que no aprobaron proyecto y no aprobaron lógica. Entonces son 25. Entonces aquí en el numerador va a 25. ¿Cuál es la probabilidad de metodología? Entonces es simplemente la metodología simplemente es colocar acá 80 que aprobaron metodología sobre el espacio muestral, que es 200. Le coloco aquí un por, pues para que no se vea esto tan pegado ahí. Y listo. ¿Y cuánto aprobaron proyecto pedagógico? Entonces simplemente voy a borrar esto acá. Colocar ahí un fraccionario. Y ahí va a colocar. El denominador de ahí va a ser 200. ¿Y cuánto aprobaron proyecto pedagógico? Entonces yo miro acá los de proyecto, que son
45 y 15, ¿qué son? 60. Cancelo todo lo que se pueda cancelar, entonces se va a cancelar este 80. Lo voy a tachar, no sé con qué, pero bueno, es que como no me tengo que ver yo aquí una cosa. Fijemos esto un momentico. Y entonces vamos a coger este 80 y lo vamos a tachar con este de acá. Se tachan, listo. Y este 200 con este de acá. Listo, quitamos esto. Entonces me va a quedar, todo esto quedó tachado, me queda 25 sobre 60, que fue como lo hallamos primero. Entonces mire que no es complicado, o sea, simplemente si me piden hallarlo de una manera, pues lo voy a hallar de esa manera. Si lo puedo hallar directamente, pues mire que es mucho más fácil. Entonces, simplemente ¿eso qué me quiere decir? Que cojo los que están en proyecto pedagógico, que son 60, y cojo los que vieron metodología. Y ya, o sea, mire, de una me da 25 sobre 60, y eso me daba de una vez la probabilidad de matricular metodología, sabiendo que matriculo yo proyecto pedagógico. Listo. Los eventos son independientes, entonces sabemos que no son independientes, pues porque por eso tuvimos que utilizar la probabilidad condicional, porque tienen elementos entre sí, ¿cierto? Entonces, al tener elementos entre sí, pues dependen de lo que ocurre. O sea, ¿de qué depende que un estudiante matricule o no matricule metodología? Pues depende de lo que, o sea, de lo que haya matriculado o no haya matriculado antes. O sea, todos estos eventos son dependientes. ¿Listo? Bueno, si se toma un estudiante al azar, hallar la probabilidad de que haya matriculado lógica. Entonces es muy fácil. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo primero, pues eso va a 90 sobre 200. Otra forma de hacerlo es por el teorema de probabilidad total. Entonces, ¿qué cogería yo? Los que estudiaron lógica, ¿cierto? Los que cogieron lógica, matricularon metodología y matricularon ¿qué? Perdón, lógica, proyecto y metodología. Entonces cogería esos 20, ¿sí? Vamos a colocar esto acá. O sea, este 90 yo lo puedo hallar también con el teorema de probabilidad total. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente sumo los 20, que serían ¿qué? Serían proyecto, intersectado lógica, intersectado metodología. Más los 25 que vieron proyecto, lógica y que no vieron metodología. Listo. Esos son, lo estoy hallando los de lógica. Entonces ahí sería más 25. Más, entonces los otros que vieron lógica son los que no vieron proyecto, vieron lógica y vieron metodología. Ahí hay 40, más 40, más los que vieron proyecto, vieron lógica y no vieron metodología, que son 5. Si yo sumo 40 más 5 me da 45, más 20, 65, más 25 me da 90. O sea que siempre me tiene que dar por los dos lados, me tiene que dar 90 sobre 200. Entonces, si a mí me piden, como está diciendo acá, si se toma un estudiante al azar, yo no tengo que utilizar el teorema de probabilidad total. Pero si me dicen que utilice el teorema de probabilidad total, pues voy sumando cada uno de los pedacitos que están o en el cuadro de contingencia o también en el diagrama. Los de lógica, ¿cuáles son? Son estos 20 de acá, que son estos mismos, estos 25 de acá, que son estos mismos, y los otros de lógica son estos 40 de acá, que son estos mismos, más estos 5 de acá, que son estos mismos. Entonces yo puedo hacerlo con el cuadro de contingencia o con el diagrama de árbol. Lo importante es entender dónde está cada uno de esas fracciones. Entonces el teorema de probabilidad total me dice que yo conozco cada una de esas fracciones, simplemente las puedo sumar y me va a dar la probabilidad del evento que estoy buscando. ¿Claro hasta esta parte? Bueno, ahora dice, mire que esto es puro teorema de Bayes. Dice, se toma un estudiante que matriculó metodología.
Mire que aquí ya me están dando una condición. Calcule usando el teorema de Bayes la probabilidad de que sea de los que matricularon el proyecto pedagógico. Entonces, pues esto ya está listo, pero lo voy a hacer. Entonces, mire qué se hizo acá. Entonces me están diciendo, el estudiante matriculó metodología, entonces mire que ese es mi condicionante. Y voy a hallar cuántos de esos, si la probabilidad de que haya visto qué, proyecto pedagógico. Entonces lo coloco acá al revés. Teorema de Bayes, coloco aquí primero al revés qué, lo que me están diciendo acá. Entonces voy a hallar la probabilidad de que haya visto metodología, sabiendo que matriculó proyecto pedagógico. Lo multiplico por el condicionante, por P, probabilidad de P, y lo divido por el condicionante que me están preguntando, probabilidad de M. Entonces hallo esta probabilidad. Entonces cojo todos los que están en P, que son ¿cuántos? 60. 45 y 15, 60. Y de esos, ¿cuántos vieron metodología? Entonces, de esos vieron 25, vieron metodología. Multiplicado por el proyecto pedagógico, que son 60 dividido 200. Aquí esto está malo, esto no son 120, sino que son 200. Seguramente me lo traje de algún lado y lo dejé como estaba, pero son 200. Listo, es 60 sobre 200. Mira cómo se cancela, entonces da lo mismo, pero eso es 200. Listo. Dividido probabilidad de metodología, que son 80 sobre 200. Entonces, al cancelar todo, me va a quedar ¿qué? 25 sobre 80, que lo podía haber hecho de una, sino que aquí me dicen utilice el teorema de Bayes. ¿Cómo lo hubiera hecho de una? Pues simplemente cojo todos los de metodología, que son 80, y miro cuántos vieron proyecto pedagógico, que son 25, entonces son 25 sobre 80, es la misma cosa. Pero cuando me piden algo, tengo que hacerlo como me lo piden. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno, yo espero que sí. Igual queda la grabación y seguimos preguntando, todavía nos quedan como 20 días. Bueno, se dice también, se toma un estudiante al azar. Se sabe, todo esto lo voy a hacer yo también por teorema de Bayes para que nos quede claro, para que nos quede claro cómo se hace. Listo. Entonces dice, se toma un estudiante al azar y se sabe que matriculó el proyecto pedagógico. Entonces este es el condicionante, proyecto pedagógico, mire que queda después. ¿Cuál es la probabilidad de que haya matriculado lógica? Entonces esto va a dar esto, ya sabemos que va a dar esto acá, pero me va a traer la formulita de por acá. Listo. Simplemente que pues la voy a organizar para lo que necesito. Entonces, aquí ¿cómo iría? Entonces aquí iría ¿qué? P. Aquí iría L, o sea, yo coloco aquí al revés, como está acá. Multiplico por el condicionante de este. ¿Cuál es el condicionante de este? Lógica. Y lo divido por el condicionante que me piden, que es ¿qué? P, proyecto pedagógico. ¿Listo? Cojo la misma. Vamos hasta el igual para que. Les comienzo. Tanto me va a traer esta acá para no ponerme a hacer todos esos divididos y todas las cosas. No hay nada, pero si es perezoso, no. Simplemente es para poder avanzar mucho más rápidamente. Entonces aquí pues no va a ser lógicamente que no va a ser 90. Entonces voy a mirar cuántos son los de lógica. Entonces me voy para los que son de lógica. ¿Por qué? Porque es este condicional. Entonces de lógica, ¿cuántos hay acá? Hay 45 más 45 me dio 90, me dio lo mismo. Listo. ¿Cuántos hay de proyecto? Entonces hay 60. Aquí nos dio lo mismo. Listo. Entonces da 60 sobre 90. Si saben, este 90 es de los de lógica, que son 45 más 45 da 90. Y los de lógica son 45, perdón. Los de proyecto son 45 más 15, que son 60. De ahí, ¿cuántos vieron los de lógica? La probabilidad de lógica son ¿cuántos? Son 45 más 45, que da 90 dividido 200. Ahí tenemos el numerador. Sobre, a ver, que esto se me quedó acá. Lo vamos acá más abajito para que se vea tan. Bueno, más acá. Estaba montando en el otro. Y la probabilidad de haber visto proyecto.
Entonces, proyecto simplemente es 80 sobre 200. O sea, este era el mismo, pues nos dio lo mismo, pero bueno. Proyecto, entonces proyectos son ¿cuántos? Son 45 y 15 son 60. ¿Listo? No, necesitamos los del proyecto, que son 45 más 15, que son 60 sobre 200. Entonces, si se cancela todo y me queda... Ahí yo miro acá, aquí hay un error. A ver. La probabilidad a ver, lógica da, no, 45, 90. De esos, ¿cuántos vieron proyecto? No vieron sino ¿cuántos? 45, no 60. Listo. 45. Son estos de acá. Estos no, porque estos no vieron lógica. Listo. Son 45 que vieron lógica. Los de abajo no vieron proyecto. Entonces son los que vieron proyecto sobre los que vieron lógica. Eso me da 45 sobre 90. Si lo veo acá, de los de que vieron proyecto, ¿cuántos vieron lógica? 45, el resto no vieron lógica. Listo, da 45. ¿Sobre cuántos que vieron lógica? 45 más 45, que son 90. Lo mismo acá, 45 más 45, 90. Por eso da 45 sobre 60. ¿Sí quedó claro la aclaración acá? O sea, los que vieron lógica, los que vieron proyecto solamente son estos de arriba, ¿no? Estos 15 no. Son solo 45, porque estos de acá no vieron proyecto. ¿Listo? Y haciéndolo directamente, pues lo mismo. Yo cojo todos los que vieron proyecto, que son todos los de acá, que son ¿cuántos? Son 60, y cojo los que vieron de esos, ¿cuántos vieron lógica? Vieron 45, y eso me da 45 sobre 60. O sea, por donde lo haga, me tiene que dar lo mismo. Y después dice, se toma un estudiante al azar, se sabe que aprobó lógica, entonces vamos a hacerlo lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a coger todo esto acá. Ojalá no me equivoque otra vez. Y listo. Entonces como está, entonces aquí hay que cambiarlo. Entonces esto queda lógica, ¿cierto? Viendo que vio proyecto, la probabilidad de quién? De proyecto sobre la probabilidad de lógica. Listo. Entonces, ¿cuántos vieron proyecto? Entonces, proyecto vieron 60. Entonces, aquí no es 90, sino 60. De esos, ¿cuántos vieron lógica? Ahí sí son 45. O sea, 45 de los 60 que vieron proyecto. Pues los que vieron proyecto, que son 60, estos de acá, todos estos vieron proyecto, 60 sobre 200. Y estos de acá son los que vieron lógica, que son 45 más 45, que son 90. Entonces eso da 45, se cancela 60 y cancelan los 200, da 45 sobre 90. Entonces dije, estas probabilidades deberían ser iguales o no, a partir de la definición de probabilidad condicional. Entonces lo que se dice es que no son iguales. Mire que este da 45 sobre 60 y este da 45 sobre 90. Pues, ¿por qué? Porque simplemente son dos probabilidades totalmente diferentes. O sea, no es lo mismo que si se sabe que vio proyecto pedagógico haya aprobado lógica, a decir que si se sabe que vio lógica haya aprobado proyecto pedagógico. Lo único que tienen en común es la intersección, pero el denominador siempre va a ser diferente. Y listo, esto era como lo que tenía para el día de hoy. Queda la grabación, les comparto los dos archivos
Ahorita ya los mismos los comparto pues en el Skype, en el otro grupo. Y ya espero que, pues, no sé, yo pienso que es mucho tema, pero creo que ahí traté de ser lo más, de ser lo más claro posible. Si tienen preguntas, me cuentan. La diferencia entre un independiente No te estoy oyendo bien, exactamente, no te escucho bien. Repetime otra vez. La profe, diferencia. la diferencia entre un ejercicio dependiente a uno independiente, ¿cuál es? Casi todos son dependientes, ¿no? No, mira, hay dos tipos de ejercicio. Hay uno que le piden allá la probabilidad y hay otros que piden allá por ejemplo, cuando se habla de que es dependiente, simplemente cuando se utiliza teorema de Bayes o cuando te dicen probabilidad condicional. Esos son dependientes, ¿no? Porque dependen de algo. Los otros son o probabilidad total, que es sumar cada una de las partes, o una probabilidad directamente, o sea, donde tú la puedes hallar directamente, o del diagrama de árbol, de donde tengas los datos, incluso el diagrama de Venn. Listo. Yo Correcto, pienso, gracias. yo pienso que la diferencia está en la forma en que se te enuncie la pregunta. O sea, yo pienso que esa es la diferencia pues, que tiene. Bueno. ¿Alguien más? Bueno. Yo le agradezco mucho por la asistencia. Pues la verdad el objetivo es tener esta grabación pues, para compartirla con sus compañeros, pero no es lo mismo verla después a estar acá en la charla. La verdad que es muy diferente. Porque cuando te surgen dudas viendo la grabación, ya ahí sí es más difícil, pues como, por ejemplo, que me pregunten en el minuto tal, se dijo tal cosa, yo no me voy a acordar después qué fue lo que yo dije. Entonces, pues dejémosla por ahora así, voy a tener la grabación.